Efesios capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Amén. ¿Está conmigo? Si usted de pronto no tiene la Biblia, acérquese al que tiene al lado y de esa manera usted va a ejercitar también el sentido de la vista y podrá estar más atento a lo que Dios quiere hablarnos. No solamente va a ejercitar el escucha, el oído, sino también la vista. ¿Está conmigo? Efesios capítulo 4, versículo 7 y 9. Usted también que nos está viendo allí desde su casa, detrás de esa pantalla, de su smartphone, de su televisor, vaya conmigo a la palabra de Dios, el libro de Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios: pero a cada uno de nosotros fue dada ¿la qué? La gracia, conforme a la medida de el don de Cristo. Versículo 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, regalos, ¿a quiénes? A nosotros los hombres. Amén. Muy bien, quisiera preguntar en esta mañana, ¿quién de los que está aquí no recibió un regalo el 24? Que diga: a mí nadie me dio nada. Que usted diga: yo fui de mala, hermana. ¿Usted no le dieron nada? Uy, ¿alguien más? ¿O todos pudimos recibir? ¿Arriba tampoco les dieron? No, Dios mío, ni siquiera un dulce, ni siquiera una menta. Muy bien, pues el Señor las trajo hoy porque hoy les vamos a dar regalo a los que no recibieron regalo. Tengo aquí un regalo muy especial, que es el que acabamos de leer allí en Efesios capítulo 4, versículo 7 y 8. Y este regalo, ¿qué cree que será? No mire la bolsa, mire el versículo. ¿Cuál cree que es ese regalo que Dios dio a los hombres? ¿La qué? La gracia de Dios. Ese regalo, para que nadie diga que nadie recibió un regalo de parte de Dios, por lo menos Dios en este fin de año nos ha regalado ¿su qué? Su gracia. Y dentro de nuestro lenguaje cristiano, nosotros utilizamos mucho esa palabra, ¿cierto? La gracia de Dios, que la gracia de Dios lo acompañe. Uy, es que Dios me dio a mí una gracia. Y constantemente estamos hablando de ese regalo que se llama la gracia. Pero yo quisiera en esta mañana que estudiáramos un poquitico más acerca de qué es la gracia de Dios. Y como lleva por título el mensaje en esta mañana, conozcamos cuál es el poder de la gracia de Dios. El poder de la gracia de Dios. El poder de ese regalo. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Cómo podríamos nosotros definir? ¿Cómo podríamos nosotros interpretar lo que significa la gracia de Dios? Pudiéramos decir que la gracia de Dios es cuando de Él recibimos un favor o un regalo de forma gratuita y sin merecerlo. Eso sería la gracia de Dios. La gracia de Dios es un favor, un regalo, una dádiva que recibimos de Dios de manera que gratuita, sin merecerlo. Es decir, para entenderlo quizá con términos más castizos, la gracia de Dios constituye todas las bendiciones que nosotros recibimos de Dios simplemente porque a Él le place, porque Él quiere. Vuelvo y le repito para que usted entienda qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios son todas aquellas bendiciones
que nosotros recibimos de parte de Dios simplemente porque a Él le place, porque Él quiere dárnoslo. Especialmente la gracia de Dios se puede enfocar en nuestra salvación y en el perdón de nuestros pecados. Es por eso que aunque la gracia de Dios es una sola, ese favor, esas misericordias, es un paquete que viene completo. No solamente hablamos de una gracia, sino que por lo menos podemos hablar de tres tipos diferentes de gracia, tres tipos de favores de Dios, tres tipos de misericordias de Dios que muestran su gran poder en nosotros. ¿Quiere saber usted cuáles son esos tres tipos de gracias? ¿O nos quedamos hasta ahí nada más? ¿Continuamos? Muy bien, vamos a ir por la primera. Venga, hermana, usted que no recibió regalo, corra acá adelante que le vamos a dar regalo. Suba por acá, hermana, la manito, por favor. Eso, a ver. Entonces, son tres tipos de gracia. Entonces, vamos a ver el primer tipo de gracia. Yo traje aquí a mi modelo que me va a modelar, a abrir. Entonces, acá está, para que usted sienta la experiencia de abrir un regalo. Igualmente se va a quedar con todo lo que hay ahí adentro. ¿Listo? Todo eso que hay adentro es suyo. ¿Listo? La primera gracia que nosotros encontramos de parte de Dios se llama la gracia eficaz. ¿Cómo se llama? La gracia eficaz. Bueno, hermana, haga de cuenta que usted está en el 24. Hágale, yo le canto los villancicos. Pastorcitos del monte vení, pastorcitos de tan 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 tan. Pero muéstrelo eso, es que ella agradece. Listo, muy bien. ¿Qué tenemos ahí? ¿Sí la alcanzan a ver? Bueno, hay que hacerse también el examen de los ojos para el año 2022, ¿no? Muy bien. No se me vaya a ir porque vea, todo eso que está ahí adentro es para usted. ¿Listo? Entonces, el primer tipo de gracia se llama la gracia ¿qué? Eficaz, que es como una moneda. ¿Por qué la gracia eficaz es como una moneda? Esta gracia, que también es llamada la gracia preveniente, tiene dos lados, tiene dos momentos, tiene dos funciones como una moneda. Bueno, hermana, esa moneda es suya. ¿Listo? Bueno, ¿usted se quiere sentar acá porque le quedan dos regalos o baja y vuelve y sube? Valva y vuelve y sube, ya como siempre la humildad ante todo. Muy bien, eso. Entonces, la gracia eficaz es como una moneda. ¿Tiene dos qué? ¿Por qué? Porque esa gracia eficaz de Dios, por un lado, nos muestra que gracia es recibir lo que no merecemos. Gracia es recibir aquello que no ¿qué? Merecemos. Esa es una cara de la moneda. Pero por el otro lado, la otra cara de la moneda, la gracia también es dejar de recibir lo que sí merecíamos. ¿Sí ve la diferencia? Por eso una sola moneda, una sola gracia eficaz, pero por un lado, gracia es recibir lo que ¿qué? Lo que nosotros no merecemos. Y por el otro lado, la gracia también es no recibir aquello que nosotros merecíamos. ¿Cómo así? Mire, la primera cara de la moneda de la gracia eficaz como tal significa que Dios quiso darnos aquello que usted y yo nunca merecíamos. Quiso Dios darnos sus mejores deseos, sus mejores regalos. Quiso darnos su salvación. Quiso darnos la vida eterna, aunque nosotros ¿qué? No lo merecíamos. Y esto como tal tiene una implicación muy importante, y es que la gracia de Dios no puede hacer deudor al hombre. El hecho de que Dios te dé sus bendiciones, el hecho de que Dios te haya dado la salvación,
no significa que Dios te dé a ti esa gracia para que tú te conviertas en un deudor. ¿Cómo así? Sí. ¿Alguna vez ha recibido usted un regalo esperando algo a cambio? De esos regalos de... ¿Cómo se siente usted? Yo me siento mal cuando alguien me da algo a mí porque necesita pedirme un favor. Quizá usted no, pero se siente uno mal. De igual manera, cuando Dios me da lo que yo me merezco, no lo hace para que usted y yo nos volvamos deudores de Él. Como quien dice, yo te doy mi gracia, pero de ahora en adelante haces lo que yo quiera. No, Dios no es ese tipo de personas que da regalos a Dios para que nos convirtamos en deudores. Ni tampoco esa gracia que Dios nos da me hace un acreedor, pues Dios no le debe nada a nadie, ni siquiera a ti. Porque hay personas que dicen, es que como Dios ya me dio su gracia, Dios me debe muchas cosas y yo le tengo que exigir a Dios que Él me dé un buen trabajo, que Él libere a mi familia. Y creemos que el hecho de recibir los favores de Dios hacen que cada vez que nosotros queramos algo, Dios se convierta en un deudor de nosotros. Y no es así. Dios simplemente nos da su gracia porque Él quiere, sin esperar de nosotros nada a cambio. Pero entonces viene la segunda cara de la moneda. ¿Cuál era la segunda cara de la moneda? Que también no nos iba a dar lo que nosotros ¿qué? Merecíamos. ¿Cómo así? Sí, Dios me da lo que yo no merecía, pero también hay que recordar que cuando Él me da su gracia era porque yo merecía lo peor. Varios textos en la Biblia, como por ejemplo Romanos 5:8, nos hace recordar que aunque tú y yo éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que ¿qué era lo que nosotros merecíamos? La muerte, la separación total y absoluta de Dios. Y es para que usted lo tengan claro. Esa enorme gracia de Dios hacía que yo mereciera la muerte, pero Él decidió colocar su vida, morir Él, para que yo no recibiera lo que merecía. Romanos 6:23 vuelve y lo reafirma, dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Así que debe evitarse un gran malentendido que quizás está en la mente de todas o de muchos de los creyentes. La gracia no significa que el pecador es perdonado porque Dios tiene un gran corazón que le permite perdonar la pena y desistir de traer el juicio sobre tu vida. No, Dios no nos dio su gracia porque Él sea un padre alcahueta que nos va a premiar por aquello que habíamos hecho mal. No, Dios nos puede dar su gracia a nosotros porque aunque nosotros merecíamos la muerte, Cristo murió por nosotros. Es decir, que el regalo de la gracia no pudiera ser para nosotros si Cristo no hubiera tomado nuestro lugar. Porque si la gracia de Dios es no recibir lo que merecíamos y Dios es justo, entonces Cristo al morir en la cruz del Calvario llevó todo el peso de nuestro pecado. Así que en esta mañana, ¿cuánto le pueden dar un aplauso a Jesús y decir, gracias por tomar mi lugar? Tú merecías la pobreza, pero Cristo se hizo pobre por ti. Tú merecías esa enfermedad, pero Cristo se hizo enfermedad por ti. Tú merecías el abandono de Dios,
pero Dios se hizo abandonado de Dios para tomar tu lugar. Así que, mi amado hermano, podría concluir este primer punto de la gracia eficaz diciendo que esa gracia actual nos hace recordar quién es Dios y lo que hace por nosotros. Porque cuando nosotros, ¿cuántos han experimentado esto? Que usted dice, yo merecí algo malo y me salió algo bueno. ¿Cuántos han dicho eso? Y usted dice, no, yo soy como de buenas. Cuando usted sienta eso en su vida, entienda que fue la gracia eficaz de Dios. Cuando tú recibes algo que no merecías, es Dios obrando a través de su gracia. Es más, aun cuando nosotros le fallamos a Dios y merecemos grandes consecuencias y nosotros decimos, de la que me salvé, esa también es la gracia de Dios actuando en medio de nosotros. Es por eso que nosotros simplemente necesitamos recibir la gracia de Dios, pedir la gracia de Dios y esperar que Dios haga lo que le plazca con nuestra vida. O como bien lo dijo el autor del libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 16, cuando dicen, simplemente acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que cada vez que tú sientas que no mereces algo, tú tienes que decir, esa es la gracia de mi Dios. Y cuando tú crees que debes recibir algo malo por lo que hiciste y no lo recibes, también, ¿qué tienes que decir? Esa es la gracia de mi Dios. Pero la gracia de Dios no se queda allí en ese regalo que Él nos da, sino que ahora que recibimos la gracia de Dios, viene ese segundo momento. ¿Acuerdan que todo lo que hay ahí es para usted? Viene el segundo momento de la gracia, el segundo tipo de gracia. Vamos a ver, ¿le gustó ese? Vamos de menos a más. Si ahí fueron 1000, ¿cuánto habrá acá? Bueno, el segundo tipo de gracia se llama la gracia actual. ¿Cómo se llama? La gracia actual. La primera que recibimos, ¿cómo se llama? La gracia que es eficaz, ¿cierto? Y este segundo tipo de gracia se llama la gracia ¿qué? Actual. Bueno, hermana, como un niño. Otra moneda, hermana. ¿Pero de cuánto? Dele la vuelta. No veo. Pero de 100 pesos. De 100 pesos. Ay, pero antes no tenía 100 pesos. ¿Sí ve que se me vuelven exigentes? Siéntese, hermana, muy bien. Pero llévese la moneda, que eso es suyo, eso. Llévese todos los regalos. Esa es la gracia actual. Entonces usted me dice a mí, pero pastor, ¿cómo le dijo usted a la hermana que íbamos de menos a más? Si se supone que con la gracia eficaz le diste 1000 pesos, con la gracia actual hay que recibir más. Y no es así. Muchas veces para Dios menos es más. Vuelvo y le repito, muchas veces para Dios recibir menos es que es más. ¿Por qué? Porque sabiendo que Dios es tan bueno y nos dio su gracia, surge una pregunta respecto a la gracia, y es: ¿podemos entonces nosotros abusar de la gracia inmerecida que Dios nos ha dado? Esa es una buena pregunta, porque si ya vimos que la gracia eficaz es que Dios nos da porque Él quiere
y no nos hace deudor, ni tampoco hace que Dios sea nuestro acreedor, entonces pudiera yo vivir la vida como quisiera, porque al fin y al cabo, como no le debo nada a Dios y Dios no me va a exigir que le devuelva por haberme dado su salvación, entonces pudiera yo hacer lo que quiera con mi vida. Bueno, el apóstol Pablo responde esta pregunta en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 1. Mire, lo mismo que le acabo de decir se lo preguntó el apóstol Pablo. Mire lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? Hablando acerca de la gracia eficaz de Dios, dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la qué? La gracia abunde. Pablo, al igual que usted y yo en esta mañana, entendió que la gracia de Dios no se puede pagar. No le puedo pedir a Dios, ni Él me va a pedir por haberme perdonado mis pecados. Pero entonces Pablo dijo: uy, es una responsabilidad tan grande que quizá pueda que yo peque en mi vida, porque como la gracia es algo tan enorme, tan inmerecido, y Dios no me va a exigir, yo pudiera hacer lo que quiera en la vida. Pero todas las preguntas que hay en la Biblia también tienen ¿qué? Respuesta. Y contesta a esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la responde en el versículo 14. Mire lo que dice el versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la ¿qué? La gracia. El hecho de que Dios nos haya dado su favor, su regalo, sus bendiciones, no permite que nosotros sigamos viviendo una vida de pecado. Así que, ¿qué es la gracia actual? La gracia actual es aquella que me capacita a mí, que te capacita a ti para vivir una vida de justicia. Es una gracia que Dios te da para resistir la tentación o hacer o cumplir el deber que nosotros tenemos como cristianos. Es decir, que la gracia actual es aquella que me permite vivir la vida cristiana en santidad y agradando a Dios. ¿Cuántos necesitan esa gracia actual? Porque si fuera solo por el regalo de Dios, viviríamos como quisiéramos. Pero no es así. Cada día usted y yo necesitamos una fuerza interior que nos ayude a resistir la tentación. Necesitamos una voluntad fuerte para poder resistir los embates de la tentación, del pecado, de este mundo que nos oprime. Y Dios dice: te tengo el regalo especial. ¿Cuál es ese regalo? La gracia actual de Dios. Pablo lo pudo entender muy bien, y en 2 de Corintios le dice al Señor: Señor, yo ya no quiero seguir pecando. Por favor, quita de mí toda la maldad, quita de mí la tentación. A lo cual Dios le contesta, dice: tranquilo, bástate mi gracia. ¿Bástate mi qué? Mi gracia. Piensen en la moneda de 100. Muchos se decepcionaron. Y es que muchas veces cuando nosotros vamos en oración donde Dios y le decimos: Dios, ¿por qué estoy pasando por esto tan fuerte? Señor, ¿por qué estoy siendo tan tentado? Señor, ¿por qué deseo hacer lo que es mal? Por favor, quita eso de mí. ¿Dios qué te va a decir? No lo voy a quitar, solamente te voy a dar mi gracia. Muchas personas dicen: Señor, estoy pasando por esta situación. Quizás si yo tuviera más dinero, no atravesaría esto. A lo cual Dios te va a contestar:
no te voy a dar más dinero, bástate mi gracia. Pero Señor, mira lo que está ocurriendo en mi familia, mira lo que está ocurriendo en la empresa. Puedes hacer tú que vengan muchas cosas, y Dios sigue diciendo: cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer es irrelevante y pequeño comparada con la enorme gracia y favor de nuestro Dios, que nos ayuda a vencer todas las tentaciones y todas las situaciones adversas. Así que creo que una de las oraciones que nosotros debemos tener cada vez que estemos pasando momentos difíciles no es: Señor, quita, Señor, cambia, Señor, trae. No. Una oración madura y responsable sería: Señor, dame de tu gracia. Señor, dame de tu gracia. ¿Y por qué? Hay una ilustración de lo importante que es la gracia de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 3, Dios le prometió al pueblo de Israel que iba a ser liberado de la esclavitud egipcia. Ahora, ellos eran unos esclavos, no tenían ni siquiera ropa para salir a hacer un viaje tan largo al desierto. Ellos no tenían zapatos de marca Nike, Adidas. Ellos no tenían ni siquiera gorras, cachuchas para el inclemente sol. Así que le preguntan a Dios y les dice: Dios, ¿qué nos vas a dar a nosotros para el camino? ¿Cuál será esa provisión? Muéstranos esa dotación para salir de la esclavitud a la libertad. Y en el versículo 21 de Éxodo capítulo 3, el Señor le hace una hermosa promesa al pueblo de Dios que yo quiero que tú te lleves. Que quiero que tú te lleves para este año. ¿Cuál es este año que vamos a empezar? El año 22. ¿Está conmigo? Éxodo capítulo ¿qué? 3, versículo 21. Mire la promesa que Dios le da. Israel estaba pensando en miles de cosas materiales, pero Dios le dijo: y yo daré a este pueblo ¿qué? Gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda aljabas de plata, aljabas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Ellos estaban pensando en cosas materiales, pero Dios quería darle un regalo más hermoso. Dios quería darles ¿qué? Su gracia. Así que nunca cambies la gracia de Dios por cualquier bien, objeto material que el mundo te pueda dar, porque al fin y al cabo la gracia de Dios hará que todas las necesidades que tú tienes sean suplidas. La gracia actual es eso, que lo ven a uno y le dicen: usted tiene como algo diferente. Es que hay muchos productos en el mercado, pero su producto es diferente. Yo no sé, yo quisiera contratar con usted, y usted se pregunta y usted mira el objeto, mira el producto, mira lo que usted vende y dice: pero esto es igual a lo que se vende en el resto de mercado. Sí, delante de los ojos del inconverso eso es igual, pero lo que hace ver diferente tus habilidades y tus capacidades es la gracia que viene de parte de Dios. Así que solamente procura este año tener en tu vida la gracia de Dios. Y aquí en Éxodo 3:21 simplemente fue una promesa de Dios, pero en el 12:36 se cumplió la promesa. Dios te promete, y si Dios promete,
Dios cumple. Y Éxodo capítulo 12, 36. Llévatelo también en tu corazón y guárdalo en tu mente, porque Dios te dice: y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dio cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Levante su mano y diga: Señor, yo quiero tu gracia por sobre todas las cosas, Dios. Yo quiero tu favor para este año 2022, Señor. Que tu gracia nunca se aparte de mi vida, Señor. Que tu gracia sea como una bandera que cubra mi familia, Señor. Que tu gracia acompañe a la iglesia Catedral de Vida, Señor. Y que aunque hayan muchas iglesias en esta ciudad, Catedral de Vida brille, porque la gracia y el favor está sobre nosotros. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Esa es la gracia ¿qué? Actual. Pero le dije que eran 3, así que nos falta la última. ¿Cuál es la primera? La gracia eficaz, que nos hace recibir lo que no, pero también no nos hace recibir lo que merecíamos. Luego viene la gracia actual, que es la que nos ayuda, nos fortalece para la vida diaria, para vencer las pruebas. Y viene la tercera gracia, hermana. Vamos de menos a más. ¿Ya entendió por qué la de 100? Bástate mi gracia, hermana. Efesios capítulo 1, por favor. El mismo libro donde dice: sí, hermana, saque lo que eso es para usted. Hágale. Estas son para usted, pero me las va a dejar un momentico. Pero son para usted. Puede confiar en que son para usted, pero no las habrá todavía. ¿Listo? Hay una gracia que es la gracia futura de Dios. ¿Listo? ¿La gracia qué? Futura. Y quiero que piense en esto. Quiero que piense. Présteme atención antes de abrir este regalo que he traído acá. Si Dios nos dio su gracia, que es un regalo, ¿será que Dios pudiera quitárnosla? Piénselo por un momento, métale lógica. Como dice el pastor Isidro, para ser cristiano hay que pensar. Si Dios quisiera algún día quitarnos ese favor inmerecido, ¿Él lo pudiera hacer? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Bueno, la respuesta es sí. Porque como Él no nos hizo deudor, ni tampoco se convierte en acreedor, lo que Él nos da, también nos lo puede quitar. Porque al fin y al cabo, ¿de quién es la gracia? ¿Suya o mía? Es de Dios. Pero como Dios sabía que Él podía quitárnoslas, Él dijo: yo me voy a contener. Yo voy a hacer que mi gracia esté para siempre. Y como Él te conoce a ti y me conoce a mí, que cuando usted va a hacer un negocio que se va a perfeccionar en el futuro, ¿usted qué le dice a la persona? Mientras se cumpla el propósito, déjeme ¿qué? Una garantía, ¿cierto? Deme por lo menos su palabra. Entonces Dios dijo: yo les quiero dar la gracia, pero para que ustedes me crean que la gracia les va a durar para siempre, les voy a dejar una ¿qué? Una garantía. ¿Listo? Puede leer conmigo el libro de Efesios capítulo 1. Versículo 13. ¿Está conmigo? Dice así, dice Efesios capítulo 1 versículo 13, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra, es decir, ya nos dio la gracia de la salvación, ¿cierto? Y habiendo creído en Él, mire la garantía, dice: fuisteis sellados ¿con qué? Con el espíritu de la
promesa, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermana, abra su regalo, por favor, y muéstrelo, sáquelo, porque ahí no la pueden ver. Ay, vamos de menos a más. Cuéntelas, hermana, por favor. ¿De cuántos son? De 500. Cuéntelas. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.500. 6.500, que equivalen a ¿cuántas monedas? A ver los matemáticos. 13. 13 monedas. 13 monedas. Uy, pastor, la del baloto que vamos a... ¿Por qué necesitamos la gracia futura de Dios? ¿Y por qué el Espíritu Santo es la garantía de que siempre la gracia de Dios iba a estar con nosotros? Como les dije y como acabamos de leer en Efesios, las arras son una garantía para que se cumpla la palabra de alguien. Y cuando se habla acerca de las arras del Espíritu Santo que mantienen la gracia de Dios en nuestras vidas, significa, escúchame muy bien, cuando usted se compró las argollas de matrimonio, les dieron unas moneditas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Pastor, es que no me he casado. Bueno, aprenda para que cuando las vaya a comprar las pida. ¿Cuántas monedas eran? ¿Cuántas? 13. ¿Por qué 13? Porque había una tradición en la Biblia, y era que cuando el hombre le decía a la mujer, yo por eso traje mi modelo acá, porque vean, nos vamos a casar el próximo año, para que no me molesten. Entonces yo le decía, mi hermana, yo me quiero casar con usted, y ella me dice, no le creo, usted es jabonoso, como dice el pastor. Entonces yo le decía, sí, yo me caso con usted. Y ella me decía, déjeme una ¿qué? Una garantía. Entonces yo le decía, listo, le voy a dejar 13 ¿qué? De oro. Recíbala, ¿listo? Entonces ella me preguntaba, ¿y para qué 13 monedas de oro? Le voy a decir, para que cuando nos vayamos a vivir, cada monedita es para un mes del año, ¿cierto? Entonces cuando nos vayamos a vivir, esta no la vamos a gastar en enero. Esta no la gastamos. Esta, 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 esta y esta se la vamos a dar a los pobres para que nos vaya bien en los matrimonios, ¿cierto? Porque el que le presta al pobre, a Dios le presta, ¿cierto? Entonces, vamos a casarnos, usted guarde eso. Y si yo no vengo a casarme con usted, esa plata es para usted, y haga de cuenta que no nos conocíamos. Es lo mismo que dijo Dios: yo aseguraré que mi gracia esté sobre ustedes mientras el Espíritu Santo esté con ustedes. Así que si algún día llegas a pensar que Dios te abandonó, si por alguna razón tú crees que Dios no está contigo, el Señor te dice: dejé a mi Espíritu Santo en la tierra para que entiendas que mi gracia siempre estará contigo. Eso es la esperanza que yo necesito para vivir. Quizá el mundo no me dé esperanza, pero si el Espíritu Santo está en mi corazón, la gracia de mi Padre siempre me acompañará. ¿Con cuántos el Espíritu Santo está en esta mañana? Entonces colóquese sobre sus pies y vamos a decirle: Señor, que el año 2022 sea un año lleno de la gracia y el favor tuyo. Que en el año 2022 el Espíritu Santo esté con nosotros para hacer obras impensables.
que aunque vengan necesidades, que aunque venga la crisis, nos baste la gracia del Señor. Cierre sus ojos y ore según lo que el Espíritu Santo le haya hablado en su corazón. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu gracia, Señor. Nunca debí merecerla, Señor. Yo merecía lo peor de ti, Señor. Merecía la muerte, merecía la enfermedad, merecía la ruina. Pero tú con tu corazón amoroso me llenaste de gracia, me llenaste de favor, me diste tu unción y me hiciste hijo tuyo, Señor. Y aparte de eso no me la diste una sola vez, sino que cada día me acompañas con tu gracia. Y yo te pido que en esta mañana, si hay alguien que está pasando momentos difíciles, pueda entender que bástame tu gracia, que es lo que necesitamos, Señor. Pido que en el año 2022, Señor, podamos perder cualquier cosa menos tu gracia, Dios. Que tu gracia nos haga diferente, Señor. Que tu gracia, Señor, haga que mi familia sea diferente. Que tu gracia haga que la iglesia sea diferente, Señor. Que tu gracia haga que mi trabajo, que mi producto sea diferente al de los demás, Señor. Nunca me abandones de tu gracia, Señor. Jamás quiero caer de tu gracia, sino que por lo contrario, ella me sustentará hasta el día que vengas por mí, Señor. Quizá no viniste en el año 2021, pero si tú quieres venir en el año 2022 a hacerme tu esposa, Señor, entonces ven por nosotros, Señor, y te esperaremos hasta el final. En el nombre de Jesucristo nosotros lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga.